Hay mucho más de lo que ves en un evento. Historias reales entre caos y talento. Bienvenida, sé lo que hiciste en tu último evento. Bienvenidos a un capítulo más de Sé lo que hicisteis el último evento. Hoy abrimos una puerta nueva. Vamos más allá de la producción, de la logística, del hospitality, vamos al alma de los eventos, que son las personas. Esa esencia que tenemos allí. Y para eso, hoy tenemos a una excepcional mujer que sabe mirar mucho más allá de un currículum e interpretar esas miradas que tenemos todos los profesionales del sector. Tenemos con nosotros a Ana Álvaro Montes, que es directora de Recursos Humanos, coach ejecutiva, facilitadora y experta en inteligencia emocional, que tanto nos hace falta en este sector. Bienvenidísima. Muchas Ana. Gracias, Bárbara. Un placer, de verdad, tenerte aquí y yo creo que es tan necesario, ¿no? ver un poco más allá, fuera de todo lo que es la parte de producción y que verdaderamente nos puedas dar esas tips para saber liderar equipos y saber, sobre todo, liderarnos a nosotros mismos, ¿no? y gestionar esas emociones. Así que estamos muy agradecidos. Y queremos empezar por saber un poquito de ti. ¿Cómo surge todo este súper gran currículum? Muchas gracias, Bárbara. Bueno, pues yo estudié psicología y además no quiero meterme en el currículum, estudié psicología hace años y bueno, vino un poco por una pérdida que tuve hace muchos años de un ser muy querido, en el que tuve que hacer una introspección muy grande y empezar a conocerme a mí misma y empezar a conocer mis emociones y cómo gestionarlos. Y de ahí, después de la psicología, vino el mundo de la empresa, de la multinacional, telecomunicaciones, luego vino el mundo del coaching, la formación, la representación de directivos y esa soy yo. que no es poco, que no es poco. Y cuéntanos, entiendo que bueno, pues después de esa pérdida, ¿no? De ese, digamos, trauma, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguiste, a pesar de ser psicóloga, ¿no? ¿Cómo conseguiste aplicarte lo aprendido para poder seguir, salir adelante y decidir que eso es lo que querías hacer con el resto, ¿no? Ayudarles. Pues sí, es verdad que la psicología, y casi todos mis colegas, muchos de mis colegas son psicólogos, mira hacia atrás, ¿no? Mira más hacia atrás y a mí me atrajo mucho el mundo del coaching porque tiene más que ver con la proactividad, con pintar el futuro y en ese momento lo que yo quería era pintar el siguiente paso, ¿no? Y pintar el futuro. Y es a lo que me dedico. Me dediqué a pintar el mío y ahora apoyo a las personas a pintar su futuro. Ahí, bueno, uno de tus grandes clientes son también clientes, ¿no? del mundo más, grandes empresas corporativas. Cuéntanos un poquito a nivel individual y a nivel de grupo cómo haces esas sesiones o esas terapias. Pues normalmente la necesidad surge del comité de dirección, que quieren una necesidad de un cambio cultural o de apoyar a diferentes directivos en algún proceso de cambio que quieran vivir ellos individualmente, ¿no? O que quiera la organización. Es verdad que luego deriva en trabajar con la persona y olvidarnos de lo que quiere la organización, entre comillas, para trabajar en el autoconocimiento del directivo, ¿no? Y desde ahí que haya un impacto en la cuenta de resultados de la compañía porque la persona está, como yo digo, cachas a nivel de talento, tanto en inteligencia emocional como en inteligencia racional, pero sobre todo enseñarles o acompañarles a liderar, porque normalmente se dice que la pregunta del líder nace o se hace. Bueno, pues el líder para mí se forja y detrás de eso hay toda una parte muy importante del trabajo individual de cada uno de los managers o los líderes. Y dentro, sé que es muy complicado, ¿no? Pero en este poquito tiempo que tenemos, ¿cuál sería el primer paso para individualmente, ¿no? Todos los que nos dedicamos a este sector, podríamos empezar a trabajarnos? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tenéis en vuestro sector o las competencias tiene que ver con la gestión del tiempo, ¿no? Porque es ese caos, ese día a día que nos come, que no llegamos a la parte ejecutiva, pero por supuesto no llegamos a la personal. Toda la parte de vaciado del estrés durante el fin de semana o en momentos de relax
en el que la persona puede cuidarse primero para poder cuidar a los demás y sobre todo para estar delante de las cámaras, para estar delante de muchos directivos, para coordinar muchos equipos, stakeholders, o sea, por lo tanto es un tema de autocuidado y de autoconocimiento individual. ¿Y qué podríamos hacer? O sea, ese fin de semana dentro de nuestro caótico estrés, de timings imposibles, de liderar equipos, de gestionar clientes a veces más complicados, ¿cómo podríamos hacer o qué alarma nos tiene que saltar para decir, ojo, que tengo que hacer pues un ejercicio interno para poder gestionar esas emociones? Bueno, si estoy trabajando con cada uno de mis coaches, es verdad que en el lenguaje, que el lenguaje no es inocente y es muy importante, hay una palabra, o dos palabras, que es el esque, que detrás de eso lo que hay es una queja o una necesidad sin cubrir. Entonces, cuando oyes a un directivo y a un manager que está quejándose de algo, es porque tiene una necesidad sin cubrir. Entonces, hay un área de su vida que no la está prestando atención, que normalmente es la personal, ¿no? Pues ocio, hay un ejercicio muy interesante que se llama la rueda de la vida, donde ves las 8 áreas de la persona y ver cómo estás a nivel físico, a nivel de aprendizaje, qué mente de aprendiz tienes, cómo de curioso eres, la parte financiera, si estamos bien o no a nivel financiero, la parte de trabajo, la parte de mente y la parte más espiritual, que no tiene por qué ser algo religioso, sino la parte más espiritual que tiene que ver también con la contribución a la sociedad, la sostenibilidad. Ese legado, ¿no? que hablamos ahora. Sí. Que hablamos ahora. En toda tu experiencia, sobre todo con grandes directivos, ¿cuál crees que es el talón de Aquiles dentro del sector? Bueno, el miedo, aunque no lo verbalizan como tal, o sí lo verbalizan, tengo miedo a, es verdad que la toma de conciencia es hacerles ver que no es miedo, que lo que hay detrás es incertidumbre al siguiente paso. El miedo al final es una falta de habilidades o de aptitudes con P, que lo que nos está diciendo es que la persona tiene que desarrollar algo más, pero ellos lo verbalizan como tengo miedo a. Entonces, cuando le quitas esa carga emocional y lo que les dices es incertidumbre, sube la emoción y la ilusión para ir al siguiente paso. Y baja un poquito, ¿no? Sí. Esa miedo. ¿Y qué hay de la culpa? ¿Notas que dentro del sector quizás, bueno, pues por estas horas, ¿no? interminables, por esa parte que falta muchas veces de conciliación, ¿notas que esa culpa también influye al final en ese rendimiento? Sí, bueno, la culpa es otra de las grandes mochilas que lleváis o llevamos, en el que tu yo ideal que te has marcado toda la vida no se corresponde con el yo real. Entonces existe un gap entre los dos, porque normalmente queremos ser la mamá o el papá de Tarzán y no llegamos. Entonces siempre tenemos un sentimiento de querer estar en un sitio donde no estamos. Entonces se produce un conflicto interior que normalmente verbalizan como un dolor en el estómago, que tiene que ver, cuando estoy en casa quiero estar en el trabajo y cuando estoy en el trabajo quiero estar en casa o con los amigos o de vacaciones. Entonces no hay un equilibrio entre mi ideal y mi real, ¿no? Y ahí se produce la definición de culpa. El conflicto. Sí. Y estamos hablando un poco a nivel individual, ¿no? Pero algo tan complicado que es liderar, ¿no? Y aparte, pues en este sector, en MAIS, en un viaje de incentivo, bueno, pues hay, esos líderes tienen que gestionar ya no solamente equipos internos, sino muchísimos partners y stakeholders. Entonces, ¿qué dinámicas ofreces, ¿no? Y cómo ayudas a esa parte de liderazgo más de equipo, más grupal? Bueno, primero es el individual, porque tiene que ver con el autoconocimiento del líder y el conocimiento del líder de los equipos, a cada una de las personas. Y luego hay una competencia que no todo el mundo tiene desarrollada, que es la influencia. Y la influencia tiene que ver con que los demás hagan lo que tú quieras, aunque no estés presente. Entonces, si has perdido tiempo, entre comillas, en delegar y en enseñar, en mentorizar a tu equipo, simplemente eres un director de orquesta en el que tienes que mover los hilos.
y tienes que absorber la incertidumbre de ese estrés, ¿no? Entonces, cuando el líder no siente estrés, realmente, o sea, real, el equipo no lo siente. Qué interesante. ¿Cuál es Se mimetizan. ¿Vale? Claro, sí, al final se contagia, ¿no? Sí. Es un tema de espejos también. Sí. ¿Cuál es el mayor error que has visto en un gran líder a nivel profesional? O sea, es decir, alguien que tiene un know-how, una expertise brutal, pero que no es capaz de llegar o sentir que le admiren, ¿no? Porque puede que le respeten también por miedo, pero que verdaderamente admiren y quieran bueno, pues trabajar con ese líder. ¿Cuál es el error que más se suele cometer? Sé que es el yoísmo. O sea, cuando escuchas a un líder hablar de yo he conseguido a nivel de logros, al final hay logros individuales de estrategia, pero sobre todo son logros de equipo. Entonces, cuando hablas de hemos conseguido, hemos desarrollado, hemos implementado, yo creo que ahí es cuando haces partícipe, ¿no? al equipo, y el equipo dice, oye, que nos está reconociendo, ¿no? O sea, que no hablen tanto de lo que yo he hecho, sino de lo que hemos hecho todos juntos. Claro, ¿no? Que siempre hablemos en plural, ¿no? A mí me gusta mucho decir, siempre en una presentación, en cualquier sitio, hayamos pensado uno u otro, es como equipo. Aparte es una herramienta, yo creo que comercial también muy buena, ¿no? Para dar esa sensación de equipo. ¿Qué es lo más inesperado, lo más raro que te ha pasado en una sesión de coaching? Bueno, pues trabajé con un director general. ¿Sí? Hay veces hago sesiones en oficina y otras veces las hago en entornos naturales, ¿no? Y le llevé al jardín de mi casa, ya había confianza, ¿Sí? Y le di un cuento de mis hijas, igual que el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, pues hay un libro de los 7 hábitos de los niños felices, y le di el cuento y le dije, léeme un cuento. Y cada uno tiene que ver con unos valores, ¿no? Entonces, él tenía 4 hijos, siempre iba con una maleta y no sabía leer cuentos, nunca le había leído cuentos a sus hijos. Cuando le dije que me leyera un cuento, me dijo que se me estaba riendo de él y se fue de mi casa. ¿Ah, sí? Sí. Somos amigos ahora. Ahora sois grandes amigos. Sí. ¿Y qué te cuenta él, o cuando estáis con más amigos, que dice, y de repente llego aquí que me dicen que es la mejor coach de España, del mundo mundial, y me dice que le lea un cuento, aquí la loca, en el jardín de su casa? ¿Cómo lo vivió él? A ver, él lo vivió mal, estuvo un tiempo sin llamarme, pero luego le expliqué, porque tenía una cabeza muy racional, ¿no? Una inteligencia muy racional, le expliqué que lo que había detrás era un reencuadre, era una confrontación, ¿no? Estaba le diciendo, ¿cómo puedes liderar una compañía de tantos billions y tantas personas cuando realmente nunca le has leído un cuento a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue un aprendizaje chulo. Qué bueno. Y si tuvieses que describir tu profesión, ¿no? en una frase de cara a lo que te aporta a ti y lo que aportas a los demás, ¿cuál sería? Pues sería mente de aprendiz. Yo soy muy curiosa. Y entonces yo siempre les digo a mis coaches que aprendo yo más de ellos que ellos de mí, ¿no? Porque cada día es una compañía distinta, un comité de dirección distinto, cómo lo hacen en casa, qué hay detrás del escenario, ¿no? Cómo se cuecen las comidas en sus cocinas, ¿no? Bueno, yo creo que aprendo muchísimo, entonces... ¿Y les pones deberes? O sea, quiero decir, aparte deberes. de tal, ¿sí? Cuéntanos, dinos un par de ejemplos, que estoy seguro que están ahora todos con papel y boli, o si están en el coche diciendo, me voy a quedar con este minuto para ver qué deberes a nivel individual, ¿no? Sin un seguimiento de coach, nos pueden hacer quizás replantearnos, ¿no? O autopreguntarnos algo. Bueno, el primero es que cuando te contratan no saben para lo que te contratan. Normalmente tiene que ver con un cambio profesional, que es lo que sobre todo hago yo. Pero es verdad que no saben pintar el hacia dónde, ¿no? No saben coger un folio en blanco, ¿no? Entonces, muchas veces les mando fuera de Madrid, a las afueras, a algún sitio tranquilo, a la naturaleza, si no tienen en casa un jardín, para coger ese folio en blanco y pintar la carta a los Reyes Magos, ¿no? O sea, es qué quieres hacer en tu siguiente puesto, ¿no? Tu puesto, rol, lo que sea. Sí, folio en blanco y empezar a cambiar los hábitos. Disfrutar del camino, que es muy bonito, estar en lo que yo hago transición de carrera, de alta dirección, y dedicarte ese tiempo para ti, para reflexionar.
Es vertiginoso. Sí, lo sé. Hablo en primera persona. Es ilusionante también. Efectivamente, yo creo que es ese balance, ¿no? entre la ilusión y el vértigo. ¿Qué es lo que crees que al final hace tomar la decisión, ¿no? ¿Es algo más emocional? ¿Es algo más práctico? ¿Suele ser más por un tema económico, por un proyecto? ¿Qué es lo que al final suele tirar? Cuando trabajas mucho en el siguiente paso, es verdad que tocas tantos palos que surgen un montón de oportunidades. Entonces yo al final, cuando ya se juntan varias, suelo trabajar con ellos en un DAFO para ver un poco debilidades, amenazas de cada una de las posiciones, y cuando ya tenemos todas pintadas, yo normalmente les suelo decir, sé cuál vas a coger. Y entonces me dice, no puede ser. Bueno, pues es la que no está en la tabla Excel, es la que tiene que ver con, pues yo soy asturiano y este proyecto está en Asturias y quiero volver a mi tierra, ¿no? O es algo de emprendimiento, es para trabajar con alguien, y muchas veces lo decides no porque sea el salario más alto, claro, sino porque los compañeros de viaje son los idóneos o los ideales. De ahí entiendo que viene también la inteligencia emocional, que en lo que eres experta, ¿no? ¿Hasta qué punto influye esa inteligencia emocional y cómo se trabaja, cómo confluye con el coaching y con esa parte de liderazgo y de recursos humanos? Bueno, yo me formé en la Escuela de Inteligencia Emocional y para mí es imprescindible dentro del mundo del desarrollo y del coaching, porque si la gente habla de controlar emociones, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, y la emoción es algo adaptativo que te está dando una información de que algo en tu entorno no está bien. Puede ser tristeza, miedo, asco, y luego hay otras que llaman positivas, que no tienen signo, pero la gente dice que hay positivas y negativas, que son la alegría, la euforia, etc. O las leemos bien, lo que el entorno nos está diciendo, y vemos cómo lo gestionamos, o se produce una carga emocional, que es lo que nos desborda en cualquiera de las situaciones. Por lo tanto, sin inteligencia emocional no seríamos personas, no seríamos personas emocionales, ¿no? Por lo tanto, no puedes dejar de... De hecho, la primera alarma que te surge en una empresa es el despido interior, que es cuando estás físicamente pero no emocionalmente. Ya no llevar los colores de la organización. Ya no conectas. Entonces estás emocionalmente desconectado y ahí se produce una ruptura. ¿Y cómo podemos detectar si estamos siendo inteligentes o por lo menos estamos sabiendo gestionar las emociones? Porque creo que es súper interesante lo que dices, pero no nos han enseñado a detectar en un momento dado. Podemos estar eufóricos, nervios antes de un evento, cuando acabamos, que es cuando nos ponemos malos, ¿no? Que nos empiezan a brotar las alergias, los constipados, los herpes, cualquier cosa, pero ¿cómo podemos aprender o en qué momento tenemos que estar atentos a decir, oye, ojo? Normalmente nos salen los mismos resortes cuando nos pasa algo, y es como una heridita que se te queda, que cuando te la tocan, pues esa costrita vuelve a salir. Si tú lo que haces es instaurar hábitos ecológicos cada vez que te surge esa emoción que te descoloca, lo que haces es volver al centro. O sea, yo siempre digo que tienes como una vela interior, que te pueden pasar cosas en la vida, la vela se mueve, pero tú vuelves a tu centro. Simplemente te mueves y vuelves al centro. Simplemente es información. La emoción solo da información. Me quedo con el concepto de que las emociones no se controlan. No, se gestionan. Eso, efectivamente, que se gestionan. Yo creo que eso es importantísimo. En todo este bagaje y en toda esta carrera creo que vas dejando tú también, aparte de ese legado de todas las personas a las que has ayudado, también en la parte personal, ¿no? Creo que tienes ahí a dos figuras que están siguiendo tus pasos por un sitio o por otro. Cuéntanos. Bueno, tengo dos niñas, ya no tan niñas. La pequeña está estudiando Derecho, segundo de Derecho, le encanta, quiere ser penalista. Pero no, aunque su día a día lo compagina trabajando en el mundo de los eventos, como azafata. Entonces, pues el entrar el año pasado en esto, a ella también le ha dado una visión. Yo siempre le cuento que yo empecé a trabajar con 16 años, entonces en esas cosas que no salen en el currículum, ¿no?
y siempre me ha ido bien, he estudiado mi carrera trabajando, entonces creo que todas esas cosas te las llevas en la mochila para luego ser un mejor líder, un mejor profesional. Claro. Y la mayor ha seguido... Bueno, aunque quiera ser penalista, señores, tenemos... ha empezado azafata, como hemos empezado muchas en este sector, pero con toda esta inteligencia emocional que viene de serie, a ver si llega a ser abogada o la fichamos dentro del sector. Y luego la mayor sí ha seguido mis pasos, pero yo creo que siempre nos superan los hijos. Y ella estudió psicología, pero no en España, en Inglaterra, en Reading, y estudió el doble grado con neurociencia. Wow. Y ahora se va a Glasgow a estudiar un máster que se llama Ciencias del Cerebro. O sea, ella trabaja más en investigación, quiere trabajar en el mundo de la investigación, siempre con la psicología, pero unido también a toda la parte de neurociencia, que a mí eso ya he hecho mis pinitos, pero se me escapa. Se te va escapando. Sí. Qué interesante. Cuéntanos un poquito, o sea, de la neurociencia, porque yo creo que en algún momento en la parte de los eventos o en esa parte donde tenemos más de team building, de recursos humanos y tal, nos hablaban de esta neurociencia, incluso yo me acuerdo que una vez nos pusieron un casco y entonces te concentrabas y subía un avión y tal, pero ¿qué es exactamente y para qué se aplica dentro de ese bienestar emocional? A ver, por ejemplo, mi hija ha trabajado en una empresa americana que tiene sede en Londres, que es una empresa de neuromarketing. Entonces lo que se dedican es a eso, a poner una serie de imágenes y ver un poco cómo reaccionamos a nivel emocional ante todas esas imágenes, sonidos, música. Entonces, bueno, una vez más es la unión también con lo que hablaba de las emociones, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa con con el cortisol? ¿Qué pasa con la serotonina? O sea, todas esas cosas que hay que estar alerta, ¿no? O escucharnos. ¿Y qué hace Ana cada mañana para prepararse para todo ese gran trabajo muy emocional, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu despertar? Ana es más búho que alondra. Por lo tanto, tengo un despertar muy lento, muy lento. Es verdad que duermo muy profundamente y es lo que me ayuda a estar ahí. Es mi momento de café. Es mi momento de café y de coger la agenda y ver. Siempre tengo algún cambio, siempre tengo algún movimiento de agenda porque me cambian la agenda y cosas de última hora que siempre nos pasa. Pero es mi ratito de coger la agenda y preparar las sesiones que voy a tener, porque unas son en compañías, otras son individuales, otras formación, y luego la parte de dirección de recursos humanos, que estoy con una compañía apoyándoles desde hace 2 años con un proyecto súper chulo de formación. O sea que preparar mi día, y desayunar un sapo, como dicen, ¿no? Bueno, mientras no se le ve si se convierta en príncipe, ¿no? Y cómo, en toda esa parte de formación, ¿qué es lo que aportas tú a las compañías? Porque la formación es como muy amplia, ¿no? Muy extensa. O sea, ¿qué es exactamente lo que Ana, el valor añadido de Ana en esas formaciones? Yo creo que es quitar el nombre de formación, que también está un poco obsoleto, y pasar a facilitación, que es cómo facilitar el talento que tienen las personas en sala, el proyecto que tienen en sala, la estrategia de la compañía, para que entre ellos lleguen a un consenso o a una solución, pero enseñándoles qué es lo que está pasando por medio de las emociones y sobre todo en habilidades directivas, o sea, liderazgo, gestión del tiempo, toma de decisiones, negociación, inteligencia emocional. Cuéntanos algún caso casi perdido de bueno, pues esos socios que no se ponen de acuerdo o cuando llegas a una empresa y dicen no, aquí la gente es súper feliz, está súper contenta y de repente empiezas a adentrarte y ves que todo es un desastre. ¿Ha habido alguna vez que hayas dicho, wow, mira, mejor dejadlo porque es inviable? Bueno, lo puedo contar en primera persona. Yo monté mi primera empresa con 28 años de recursos humanos, consultoría de recursos humanos, y estábamos 3 socios con mucha energía, mucha energía, en la que bueno, pues se estropeó y la verdad es que yo creo que fue una de las vivencias que más información me ha dado, no para decir no volvería a hacerlo, porque lo he vuelto a hacer, pero fue una vivencia dura, complicada, pero de muchísimo aprendizaje. Aprendizaje. Y hay otra de tus fuertes, ¿no? Que es ayudar a
altos directivos que quizás ya tienen una edad determinada, que han tenido muchos privilegios, incluso expatriados, y de repente por un cambio organizativo o cualquier variable se encuentran con que no saben cómo reenfocar o reorientar, ¿no? Su vida profesional. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cuáles son esos miedos y cómo les haces de brújula para poder reencaminarse? Bueno, lo primero que les cuento es la diferencia entre ayuda y apoyo, porque la ayuda es lo voy a hacer yo y el apoyo yo te voy a enseñar, pero lo vas a hacer tú. De hecho, alguna vez me dicen, ¿te dicto? Y digo, no me dictas nada, ya lo haces tú, ¿no? Es esa parte de miedos, ¿no? O sea, trabajar con ellos, que hay un montón de posibilidades, pero que tienen que dedicarle mucho tiempo al siguiente paso. También que se den un tiempo, que se den un descanso para colocar las finanzas, para colocar su nuevo coche, su nuevo seguro médico. O sea, hay que pararse y descansar un poco antes de tomar acción. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente toca todos sus contactos nada más salir de la compañía. Claro. Yo creo que es un fallo, porque lo importante es primero pintar qué quiero y luego enseñarle a los demás cuál es mi siguiente paso. Claro. Ese folio en blanco, ¿eh? Sí. Yo voy anotando ese folio en blanco y poder hacer. ¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho por intuición y que luego ha salido bien? Emprender. Emprender. Es una locura. Emprender hace 18 años, que estaba en multinacional y me formé como coach personal y ejecutiva y dije, esto es lo mío, me encanta. Y tenía un cliente y dije, bueno, pues solo tengo un cliente, pero quiero hacer esto. Y han pasado 18 años. Bueno, ahora ya no solo hay un cliente, que sé que tienes lista de espera. Ahora ya hay más. Que es muy difícil, es muy difícil. Qué maravilla. Y también en la parte un poco más personal, en tu ocio, tu tiempo libre, tu familia, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿es también sin querer aplicas toda esta inteligencia emocional en la vida personal o intentas dejarlo un poco a un lado? Bueno, no sé, cuando estoy en fiestas o reuniones me dice mi pareja que observo mucho, ¿no? Parece que estás trabajando, ¿no? Y no, es que me encanta escuchar, porque también es mi trabajo y me encanta observar, ¿no? Relax, ocio, amigos, hablar muy poco por teléfono, porque ya me cansa mucho hablar por teléfono, desconectar, o sea, no suelo llevar el móvil encima los fines de semana, desconectar y pensar en mí, ¿no? Y disfrutar del fin de semana. Disfrutar. Sí. Y hablábamos al principio cuando te presentaba que sabes ver a través de las miradas, ¿no? Ahora que estás hablando de observar. Cuéntanos esas, porque entiendo que todo tiene una ciencia y una técnica y un estudio, ¿no? Detrás de simplemente viendo a una persona cómo habla, cómo te mira, cómo mira a cámara. Danos algunos ejemplos de perfiles, ¿no? O cómo puedes detectar esa tipología de persona. Bueno, creo que hay dos estudios muy importantes, que uno tiene que ver con la morfopsicología, que es el estudio del rostro. Y bueno, yo he estudiado morfopsicología, sobre todo porque tengo un amigo que su madre fue la presidenta de morfopsicología de Francia, y es observar, ¿no? Cómo tienes los captores, los ojos de abiertos, cómo de generosa eres, cómo de inteligente, cómo de creativa. Entonces todo eso se observa en el rostro. Y también observar cuando una persona está mirando hacia arriba, que tiene que ver con tengo que encontrar el dato, ¿vale? Entonces te quedas así como... Porque como observo tanto, me están contando algo, a ver, en el año tal... Mirar hacia la izquierda, que es como mirar un poco hacia el pasado, hacia la derecha, que es hacia el futuro. Y bueno, yo creo que luego el tema de la sonrisa, ¿no? Yo creo que la sonrisa, trabajar con alguien que está sonriendo, aún incluso cuando ha tenido un conflicto, o sea, creo que también el sentido del humor y el sentido común creo que es lo más importante, ¿no? A la hora de trabajar con alguien. También quitarle un poco de hierro a sesiones complicadas, ¿no? O sea, tener sentido del humor es muy importante. Hablando de sentido del humor, dinos cuál ha sido tu anécdota más divertida, de estas que dices, Dios mío, no me aguanto la risa y me tengo que reír aquí delante de todo este comité de superdirección. Bueno, fue en individual y no hace mucho, fue en una sesión individual
al lado de mi casa, cerca del Retiro, Sí. que a un directivo pues, le cagó justo una paloma en los pantalones y estábamos hablando de algo muy serio y fue una ¿De cagada repente? de paloma, pero bien, bien, ¿no? Y entonces, claro, nos quedamos los dos así mirando, se levantó al baño y me dijo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Digo, por reírnos, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como esas muchas, Qué ¿no? curioso, pues he de decirte que me pasó hace un mes y pico que estaba comiendo con un amigo también y coach de otra manera. Me encantaría presentaros, que lo tendremos aquí, Felipe Rey, y le estaba contando un poco también, pues, Sí. oye, pues tengo este pensamiento y tal, y de repente, efectivamente, ¡bum! Sí. Una paloma, pero, o sea, y tenía una reunión justo después y tal, y lo miré, ¿no? A ver qué significa a nivel emocional y tal, y dijo, suerte, dije, Sí. pues mira, esto es como lo de pisar, con perdón, una mierda, que sí. dices, pues ya que te la llevo en el Exactamente, zapato, ¿no? exactamente. Pues así, pero en una sesión. Bueno, a ver de qué estáis hablando, que si eso es verdad, ¿no? No se puede contar. Eso es suerte. ¿Cuáles son, bueno, ya estamos acabando, pero sí que me gustaría que nos fuésemos de aquí, ¿no? Que la gente se fuese de aquí con 2, 3, 4 tips. No lo sé si es al despertarnos, al acostarnos, antes de un evento, antes de una ponencia. ¿Qué consejos nos puedes decir? Oye, aplica y que se convierta en una habitualidad en tu vida que nos pueda ayudar a estar mejor emocionalmente. Bueno, en el mundo de los eventos y en el mundo de la formación creo que es importante trabajar con una herramienta que son anclajes, que se puede trabajar a nivel de quitarte los nervios antes de estar dando una formación o haciendo una ponencia o lo que sea, estar muy centrados, a tomar conciencia del aquí y el ahora de lo que voy a hacer, ¿no? Cuando tú haces sesiones de coaching y no te dejas un espacio entre una sesión y otra, es verdad que entras como con lo anterior, ¿no? Yeah. Entonces, creo que siempre tiene que haber un espacio, ¿no? de tomar conciencia de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y al principio del día creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando estás en sala, porque no observas en el one-to-one a alguien, estás observando 25 miradas, 25 personas, y bueno, no es fácil porque al final tienes que acompasar con todas y singularizarlos, no puedes mirar a una persona así y al resto no, por lo tanto, todos esos detalles hay que cuidarlos mucho. Vale, o sea, nos quedamos con esos anclajes. Explícanos un poco más cómo, o sea, yo mañana cualquiera de nosotros decimos, venga, voy a hacer un anclaje antes de empezar esta reunión o este briefing o esta presentación. Bueno, lo bueno es tener siempre el mismo. Entonces hay que trabajarlo con alguien en el que te llevan a una meditación, haces una meditación y te llevan a un momento chulo de tu vida, que recuerdes un momento chulo. Y en ese momento te tocas una parte, te puedes tocar el reloj si lo llevas siempre, la alianza, la muñeca, lo que sea. Y entonces cuando te aprietas ahí, lo que haces es anclar y te va a ese momento ideal, ¿no? Y entonces cuando empiezas con algo que te produce nervios, bueno, pues te tocas ahí, es como tu sitio donde estar a gusto. Para aquellas personas, ¿no?, que todavía no están trabajándose tanto a lo mejor en meditación o en digamos, por hacer un pequeño resumen, que es decir, oye, pues voy a pensar en algo precioso, bonito, inspirador en mi vida y mientras pienso en eso hago un gesto, ¿no? Me toco el reloj, me aprieto la mano o cualquier cosa. Y eso intentar repetirlo, por ejemplo, cada día, ¿no?, antes de dormir, y entonces cuando tengamos situaciones estresantes o una situación que, bueno, pues que sea importante, volver a repetir y volver a tocarnos, ¿no? ¿Lo he entendido? Sí, es verdad. Es una conducta se instaura como un hábito cuando pasan más de 21 días o 33, dependiendo. Entonces, si lo repites durante esos días, ¿no? Pues te sale de una forma más automática, que puede ser una frase, un mantra, algo que te empodera, ¿no? Que te hace decir, aquí empiezo, ¿no? Con fuerza, ¿no? Con esa vela interior que está centrada. Que está ahí. Qué bonito. ¿Cuál es la canción, Ana, que pondrías siempre antes de tus sesiones, si tuvieses que elegir una para, no sé, motivar, tranquilizar, de crear ese mood que necesitas para sacar lo mejor de cada persona? Bueno, yo trabajo con música siempre y hay ejercicios en coaching personal que a la persona les pongo música, en formaciones también. Es la película de Gladiator,
la de Ahora nosotros somos libres, ¿no? Y esa película para mí Bonito. tiene una fuerza tiene muchísima fuerza, ¿no? Es una canción que suelo tener de fondo, ¿no? Qué bonito. Ahora nosotros somos libres, ¿no? Sí. Esa libertad emocional Sí. que es lo que estamos buscando. Te voy a pedir que dejes una pregunta y ojo porque aquí, o sea, tú eres la primera que ha venido aquí de coaching y de inteligencia emocional, así que tiene que ser profunda, tiene que Bien. ser profunda para nuestro próximo invitada o invitado. Vale, pues le diría que escribiera su epitafio. O sea, ¿qué le gustaría que recordaran de él cuando ya no estuviera? Qué bueno. Como padre, como profesional o como persona, ¿qué te gustaría que recordaran de ti? Eso nos va a hacer pensar a todos, ¿eh? No solamente al siguiente invitado. Bueno, pues aquí va la pregunta que han dejado, que además, mira, sin saber, porque nunca se sabe, ¿no?, quién viene antes o después, creo que es bastante adecuada, que es ¿cuál es el límite emocional al que llegarías por un proyecto? La soberbia, o sea, el no llegar a tocar. Cuando he trabajado con gente con soberbia, me he retirado. Sí. El mercantilismo también. O sea, al ver que detrás hay un resultado cuantitativo, pero que no se toma en cuenta a las personas, ¿no?, del equipo. Los despidos sin una justificación. Son muchas cosas por las que no pasaría. Por las que no... ¿Ves mucha soberbia? Sí, mucha. Y hay una frase muy chula de una mentora que tuve hace muchísimos años, que decía que midiendo el índice de egoísmo de los directivos, sabremos la longevidad de la organización. O sea, que si una persona tiene mucha soberbia y mucho egoísmo, la compañía va a durar muy poquito. Está limitada, Sí. ¿no? Limitada. Bueno, qué maravilla, yo es que Muchas me quedaría gracias, aquí horas y horas y horas y además, ahora cada vez que me miras digo, ya no sé si estoy mirando para arriba, para abajo, al centro, para el futuro, No. Y de verdad, ha sido un Muchas auténtico gracias. lujazo tenerte. Dinos, por favor, sé que estás hasta arriba, pero dinos, por favor, cómo podemos seguirte, contactar contigo, si en nuestra corporación, nuestras empresas, o simplemente para una formación o con un coaching, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ti? Pues nada, tengo una web sencillita que se llama analvaro.es, donde está puesto todos los servicios que tengo y que hago, que tiene que ver con representación de directivos, formación, coaching y demás. Y bueno, yo creo que siempre estoy, aunque tardo días en contestar porque a veces estoy liada, pero siempre me gusta, lo que más me gusta es tener un folio en blanco a mí también. O sea que cuando me ponen un proyecto delante, como digo yo, me meto en un nuevo jardín, ¿no? Entonces, si es pintar, me encanta y acompañar igual. O sea que siempre maravilla. habrá momentos para vernos. Tardemos un poquito más o menos, pero siempre habrá momentos. Fenomenal. Muchísimas gracias. Yo Gracias creo a ti, Bárbara. que hemos demostrado una vez más que vamos un pasito más allá y que verdaderamente queremos llegar al alma de los eventos, de sé lo que hicisteis en el último evento, en la última formación, en el último coaching, así que ya sabéis, estamos en todas las plataformas, estamos aquí para escucharos, para que nos digáis cuáles son esas inquietudes y estoy segura, y además en este episodio más todavía, que vamos a acordarnos de esos tips, de esos anclajes y sobre todo de ser felices y encontrarnos a nosotros mismos en este maravilloso mundo. Así que nos vemos en el próximo episodio de Sé lo que hicisteis en el último evento. Hay mucho más de lo que ves en un evento. Historias reales entre caos y talento. Bienvenido a Sé lo que hiciste en tu último evento. Hay mucho más de lo que ves en un evento. Historias reales entre caos y talento. Bienvenido a Sé lo que hiciste en tu último evento. Hay mucho más.